¿Me están escuchando, no? Un día sí. Ok, genial, gracias Camila. Bueno, esperen que ahí les voy a compartir pantalla. Perdón la demora, estaba, no sé, tenía medio colgado un driver de la computadora, se ve algo por el estilo de una de las tantas cosas que le enchufo. Eh, Ahí estoy compartiendo. Y bueno, tenemos la práctica. Tengo que abrir esto, espérenme. Todo esto me olvidé. Ahí estamos, por si acaso. Tenemos esto. Y práctica. Bueno, la idea de esta clase es resolver un par de ejercicios de la práctica 14, ¿sí? Básicamente es práctica de lo que vimos el lunes y ayer. ¿Mm? La práctica eh, en realidad llega hasta lo que sería la identificación de Cholesky, sí que ayer, bueno, también vimos algo, ¿no? Con un ejemplo, pero llega hasta ahí, digamos, ¿sí? No tienen los métodos de identificación no recursivos que vimos ayer con esa matriz A según RStudio o B según la vimos nosotros, y no tienen lo de causalidad en el sentido de Granger, ¿sí? Pero bueno. Ok. Lo que vamos a hacer es resolver en principio el ejercicio más parecido a un ejercicio parcial, digamos, que hemos tenido, que es el ejercicio 2, y probablemente después resolvamos el 3, ¿sí? El 2 es de hecho un ex ejercicio parcial, ¿sí? Ahora me doy cuenta que no está acá la leyenda, pero es un ex ejercicio parcial, ¿sí? Ok, lo que pide este ejercicio es estudiar la influencia del producto en el consumo en Argentina, ¿sí? Entonces acá déjenme subrayarles esto, ¿sí? Fíjense que la idea es, obviamente va a ser con un modelo VAR, estudiar en qué medida el producto influye en el consumo, ¿sí? ¿Mm? Obviamente, al ser un modelo VAR va a haber cierta interrelación entre las variables, pero esto ya nos dice algo acerca de la naturaleza de la problemática que queremos estudiar, ¿no? Entonces, bueno, se usan series de consumo y PBI largas, ¿sí? Anuales, en millones de pesos 2004, como dice acá, y fíjense, va de 1900 a 2015, ¿sí? Son 116 años de datos de consumo y PBI que se usaron, ¿sí? Los datos acá no los tenemos, ¿sí? Después vamos a ver que el ejercicio 3 sí tiene una estructura más de resolverlo en el RStudio. Eh, entonces, a partir de los siguientes resultados, ¿sí? Les piden, ¿sí? De la prueba de F, hay que indicar el orden de integración de las series, ¿sí? ¿Mm? Bueno, fíjense lo que nos dan son pruebas para la tendencia. Vamos agrandar un poquito esto, ¿sí? Para que lo vean mejor, porque probablemente ustedes lo ven un poco más chico. Ahí está. Pruebas para la serie original, digo, ¿sí? Con intercepto y tendencia, ¿sí? Ven que les marcan con un asterisco los estadísticos de pruebas que son con intercepto y tendencia, y con dos asteriscos los que son de pruebas solo con interceptos, ¿sí? Que son las pruebas sobre las primeras diferencias de estas series, ¿sí? Entonces, pruebas sobre la serie original, pruebas sobre las primeras diferencias, ¿sí? Eh, ok, entonces, digamos, lo que hay que hacer acá es plantear la prueba. En principio, fíjense, este primer punto es de raíz unitaria, ¿sí? ¿Mm? Em, ok, entonces, sí,
Pasamos por acá. Acá tengo algo de la clase pasada, vamos a borrarlo. Ahí está. Bueno, entonces el inciso A, si me permiten. Si esto es ejercicio 2. El inciso A lo que dice es, bueno, hay que plantear unas pruebas de F. Voy a hacer un planteo en principio genérico, ¿sí? De la hipótesis nula, hipótesis alternativa, pues va a ser siempre igual, ¿sí? Básicamente vamos a testear si el coeficiente phi, que ahora vemos que es igual a 0 o es menor a 0, ¿sí? Que esto implicaba que el coeficiente ρ de un modelo original, ¿sí? Que seguía la serie, es menor a, perdón, menor no, está, es igual a 1, ¿sí? O menor a 1, ¿sí? El estadístico empírico de la prueba, justamente, ¿sí? Se calculaba como que era un estadístico tipo este, T, ¿sí? Usamos la letra tau, creo que en la clase teórica, y básicamente se calculaba como este coeficiente phi que decíamos antes dividido, ¿sí? Su desvío estándar, ¿sí? El desvío estándar de phi. Sigma sombrero de phi, ¿sí? O S de phi, ¿sí? A veces usamos esa notación, ¿sí? Bueno, esto seguía tres distribuciones, ¿sí? Recuerden, esto seguía una distribución que habíamos llamado tau, otra tau mu, dijimos, y la otra era tau tau, ¿sí? Esta era la especificación sin constante, ¿sí? Ni tendencia. Esta era con constante solamente. Y esta de acá era con constante y tendencia. ¿Ok? Y bueno, las que vamos a usar son estas, ¿sí? Y estas especificaciones, ¿sí? Con constante y tendencia, que era lo que decía ahí el enunciado, ¿no? Para la serie de niveles, digamos, qué sé yo, acá, digamos, lo que queríamos testear en principio era, por ejemplo, el logaritmo natural del PBI, ¿sí? Para la serie de niveles, la regresión auxiliar que se ejecute va a ser la diferencia del logaritmo natural del PBI, el periodo T, constante mu, ¿sí? Más, acá creo que usamos gamma por T, ¿sí? Porque es una prueba con constante y tendencia, ¿no? Recuerden, ¿sí? La, para la serie original es con intercepto y con tendencia, ¿sí? Y después teníamos un término que contenía al coeficiente phi, ¿sí? Que queremos testear, ¿sí? Y que multiplicaba a la serie que queremos testear, que es la serie logaritmo natural del PBI, rezagado un periodo. Bueno, después había podría haber, sí, acá el enunciado no nos lo dice, pero podría haber una serie de términos aumentados, sí, que no sabemos cuántos son o si efectivamente hubo, sí, digamos desde j igual a 1 hasta p de tita j por, sí, son rezagos de la variable dependiente de esta regresión auxiliar. Y bueno, en un término de error, ¿no? Algo análogo podríamos plantear para el consumo, ¿sí? Para el consumo, acá, pongámoslo así, bueno, vamos a escribirlo, ¿sí? Diferencia, logaritmo natural. Déjeme usar la letra C para el consumo para abreviar un poco. Lo escribo, ¿sí? Obviamente repito notación, pero obviamente van a ser parámetros y estimadores eventualmente distintos, ¿no? Desde ya.
de j igual a 1 hasta p, de los tita j, ¿sí? Y acá irían los rezagos del logaritmo natural del consumo t menos j, ¿sí? Ahí está. Estos eran las pruebas sobre las series originales, ¿sí? ¿Sí? Pruebas, ¿sí? Sobre ln PBI en T y ln consumo en T, ¿sí? Y obviamente son con intercepto y tendencia, ¿sí? Que es lo que marca, ¿sí? Estos términos que hemos incluido acá, ¿sí? Con intercepto y con tendencia. ¿Mm? Sobre las series, digamos, diferenciadas, que son las otras pruebas, ¿sí? Pruebas sobre delta, ln, PBI, T y delta, ln, consumo en T. Obviamente lo que van a tener son también unas regresiones auxiliares, pero que ahora tienen como valor dependiente a la diferencia del logaritmo de PBI, ¿sí? O sea, la diferencia segunda sería, perdón, segunda del logaritmo natural del PBI en T, ¿sí? Y ahora van a tener solo constante, ¿sí? Porque así lo decía el enunciado, fíjense, dos asteriscos, ¿sí? Solo intercepto. ¿Mm? Obviamente cuando se diferencia la serie, digamos, el término de tendencia desaparece, si se convierte en una constante eventualmente, ¿sí? Y acá está la serie testeada, que es la diferencia del logaritmo natural del PBI un periodo hacia atrás, ¿sí? Y eventualmente, bueno, de vuelta, habrá rezagos de esto. Lo pienso, podría haber usado la letra I para el PBI, pero bueno, ya está. ¿Mm? Y vamos a mover esto, a ver si me deja un poquito. ¿Por qué no me deja desplazarme, che, esto? ¿Qué está pasando acá? Ahí está. Entonces, volviendo a... Acá, la otra regresión es la diferencia segunda del logaritmo natural del consumo constante más phi por diferencia del logaritmo natural del consumo en t menos 1, ¿sí? Sumatoria desde j igual a 1 hasta p de tita j del consumo en t menos j, ¿sí? Perdón, acá me mandé una macana, disculpen, eh, porque metí piloto automático. Esto es delta segunda, ¿sí? Tita j. Y acá también vamos a ahorrar un poquito para hacer espacio. Esto es delta segunda y esto es tita j, ¿sí? Ahí está, ahora sí. ¿Mm? Ok, ahí está. Si estas son estas son las 4 regresiones auxiliares que se ejecutarían para cada prueba, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir acá a los valores los valores empíricos y críticos, ¿sí? Vamos a numerarlas estas, ¿sí? 1, 2, 3,
y 4 para 1, ¿sí? Que sería la prueba sobre el logaritmo natural del PBI. El estadístico empírico, ¿sí? Tau empírico es 2.3, digamos, ¿sí? Negativo, ¿sí? Que va a ser mayor al tau, tau crítico, sería, ¿sí? Menos 3,45, digamos, para redondear, ¿sí? Con lo cual, entonces rechaza, perdón, no se rechaza la hipótesis nuclear, no rechazo H0, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? La serie, que es el logaritmo natural del PBI, tiene raíz unitaria, ¿sí? Al menos una raíz unitaria. Para la segunda regresión, ¿sí? El tau empírico era, vamos a ver, 1,86, ¿sí? Negativo, 1,86, ¿sí? Esto sería de vuelta el cociente de este muchacho, bueno, no en esta regresión, ¿no? Pero sería en esta, el cociente de este muchacho y phi y su desvío estándar, ¿no? Estimado. Y esto va a ser mayor a menos 3,45, también es más o menos lo mismo el valor crítico, ¿sí? No rechazo H0, entonces el logaritmo natural del consumo también tiene al menos una raíz unitaria. Sí, ambos tienen al menos una raíz unitaria. O, eh, digamos, tienen tendencia estocástica o no son estacionarias. ¿Sí? Ok, 3 y 4, vamos a dejarla ahí. La 3 sería la prueba sobre la diferencia del logaritmo actual del PBI. Sí, fíjense, estadístico empírico 4,73. Tau empírico menos 4,73. Y ahora sí va a ser. eh, ¿Dónde se me fue esto? Ahí está. Siempre porque se me fue el cursor. Ahí está, ahí volvió. Va a ser menor al tau crítico de la distribución que habíamos llamado tau mu, ¿sí? de la prueba con constante, ¿sí? Que es igual acá a menos 2,89, ¿sí? Más o menos. Entonces, ahora sí, rechazamos la hipótesis nula. Recuerden que esto es una prueba con zona de rechazo a la izquierda, ¿sí? A la izquierda. Entonces, rechazo H0. Conclusión, la diferencia del logaritmo natural del PBI, ¿sí? Ahora sería que no tiene raíces unitarias, ¿sí? Y para la otra regresión, tenemos menos 6,42, es menor a menos 2,89, también da muy parecido. Rechazo H0. De hecho, si lo sacamos de tabla, obviamente van a ser lo mismo, ¿no? Porque tienen la misma cantidad de observaciones, cada regresión. Esto pues está sacado de un software. Entonces la diferencia del logaritmo natural del consumo no tiene raíz unitaria, o sea que es estacionaria. ¿Sí? Moraleja de todo esto, ¿sí?
logaritmo natural del PBI es integrada de orden 1 y logaritmo natural del consumo también es integrada de orden 1. Tiene una única raíz unitaria, ¿sí? ¿Ok? Entonces, para meterlas en el modelo VAR, de vuelta, lo que nos diría la metodología actual es hay que diferenciarlas, ¿sí? Hay que diferenciarlas. ¿Mm? Ok. Bueno, con esto hemos respondido, ¿sí? Y que el orden de integración, esta era la respuesta final, ¿no? Que había que dar en el punto. Pero bueno, obviamente hay que plantear las pruebas y eso, ¿sí? Acá les recomiendo, de vuelta, si en el parcial llegar a ver un ejercicio así, que hagan lo que yo hice, digamos, las hipótesis nulas son las mismas para todos, se pueden plantear de la misma manera, bueno, la plantean de una forma para todos y ya está, digamos, si dicen, bueno, esta hipótesis aplica a cualquiera de estas 4 regresiones, de cualquiera de estas 4 pruebas, digamos, ¿sí? Ok. Eh, a continuación se incluye el resultado de la estimación de un modelo VAR en RStudio. Si le parece apropiada la manera en que se introdujeron las variables, ¿sí? Y bueno, lo que les dice, esto creo que quedó de alguna... Ah, no, está bien. DeLog, ¿sí? La leyenda DeLog quiere decir diferencia primera del logaritmo natural de las variables. O sea que fíjense que las variables justamente en el modelo se incluyeron diferenciadas, ¿sí? Porque eran integradas de orden 1. Entonces, para trabajar con series estacionarias, pasamos a estimar el modelo VAR con las diferencias de los logaritmos naturales de las variables, ¿sí? ¿Mm? Y nos piden básicamente interpretar las salidas, hay que escribir la forma reducida, ¿sí? Fíjense, acá está, ¿sí? Esta forma, nosotros ayer vimos cómo era la salida cuando se llamaba a un summary del elemento donde guardamos el modelo VAR, ¿sí? Bueno, esto nos muestra el reestudio si llamamos al elemento, si imprimimos el elemento, por ejemplo, guardamos el resultado de la estimación en un modelo que se llama, qué sé yo, VAR2, ¿sí? Bueno, si imprimimos VAR2 en la consola, ¿sí? Nos va a mostrar esto, ¿sí? Puede ser que haya alguna partecita más de la salida que acá la recortamos, pero así nos van a mostrar el resultado de la estimación de las ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces pongámosle inciso B acá y vamos a tratar de escribir esto, ¿sí? ¿Mm? Las variables dependientes van a estar en un vector, ¿sí? Que tiene la diferencia del logaritmo natural del PBI en T y la diferencia del logaritmo natural del consumo en T, ¿sí? Después vamos a tener esto era lo que habíamos llamado, si ustedes quieren, ¿sí? Esto es lo que habíamos llamado el vector I, ¿sí? En la clase teórica, ¿sí? Vector de constantes, 0.03. Fíjense que esto es la ecuación del PBI, ¿sí? Fíjense eh, acá, ¿sí? De log de PBI, es la variable dependiente, es igual a, ¿sí? Lo que nos da la ecuación con rezagos, ¿sí? De justamente esta variable del consumo, y de log consumo es igual a, ¿sí? Aparte acá les dice equation for the log cons, equation de log PBI, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación del PBI, esta es la del consumo, ¿sí? Entonces vamos a poner las constantes 0.03 y 0.02, de vuelta voy a redondear bastante para no, bueno, tener que escribir 400 números, ¿sí? 0.03, 0.02, estas son las constantes, esto sería el vector que habíamos llamado delta, mayúscula, ¿sí? No tiene que ver con la diferencia acá, si era una letra que habíamos usado, esto sería delta 1, y esto de acá sería delta 2, ¿sí? Después tendríamos un término, bueno, que va a tener una matriz, ¿sí? Y un vector.
El vector va a tener la diferencia del logaritmo natural, que me parece que exageré, no exageré, me quedé corto en realidad con el espacio. Ahí. Logaritmo natural del PBI en t-1, ¿sí? Y acá va a estar la diferencia del logaritmo natural del consumo en t-1, ¿sí? ¿Ok? Y acá vamos a tener una serie de coeficientes que van a corresponder a los que multiplican los primeros rezagos de estas variables en la ecuación. Acá arriba del PBI, ¿sí? Y acá abajo del consumo. Entonces, los del PBI son, qué sé yo, también 0.13, en que, ¿sí? Le dice que acompaña al lag 1 de log PBI. El L1 significa eso, ¿sí? Lag 1, L2 es lag 2. Si hubiera más rezagos, tendrían un punto L3, punto L4, ¿sí? Y este sería el que multiplica al rezago de consumo. Entonces 0.13, vamos a redondear, y 0.003. ¿Sí? 0.13 multiplica al PBI, ¿sí? 0.003 multiplica al consumo, rezago un periodo, en la ecuación del PBI. ¿Sí? Después, en la otra ecuación, tenemos 0.62 y menos 0.23. ¿Sí? 0.62 menos 0.23. ¿Mm? Después vamos a ir abajo, sí creo que va a quedar mejor. Bueno, esto, perdón, en realidad esto era la matriz, que la llamamos phi mayúscula, ¿sí? 1, ¿sí? Porque tiene los coeficientes de los primeros rezagos, y esto sería phi, creo que he usado el otro phi, perdón, la otra versión de phi. Yo generalmente uso phi 1, 1 sería, sí. Creo que nosotros hemos usado la notación con coma, 1. Este que está acá sería phi 1, 2, 1. Este phi 1, perdón, phi 2, 1, 1. Y este phi 2, 2, E1, perdón. Sí, sí, el último es un 1. FIOS 2,1, ¿sí? Lo pueden poner con supraíndices. Y después si les paso la resolución, fíjense que creo que están con supraíndices, ¿sí? En general. Bueno, notación un poquito distinta a la que vimos en la clase teórica, pero bueno, se puede interpretar igual, ¿sí? Acá vamos a tener, fíjense que es un bar 2, ¿no? Lo que estimamos. Entonces acá vamos a tener otra matriz y otro vector de variables rezagadas. Así que van a ser diferencia, el logaritmo natural del PBI en t-2. Y diferencia del logaritmo natural del consumo en t-2. Me comí un paréntesis acá, ¿sí? Ahora completamos los coeficientes y acá voy a tener, ¿sí? Esto, perdón, ¿no? Obviamente esto es delta sombrero, vamos a ponerle el color correcto. Delta sombrero, delta sombrero, sombrero, son estimadores, ¿no? Estimadores, pues esto lo obtuvimos de una serie de datos, ¿sí? Todo esto. Y acá vamos a tener los términos de error de la forma reducida, podemos decir el término de error de la ecuación del PBI, ¿sí? En T, ¿sí? Y obviamente es residuo en realidad porque va a ser una estimación, estamos escribiendo como las ecuaciones de regresión muestrales, sería así. Y este va a ser del consumo, ¿sí? Para esto, para que quede claro, sí, creo que quedaría mejor si usamos supraíndice, me parece. Sí, vamos a ponerlo así. Este es del PBI en T y este es del consumo en T, ¿sí? Ok, y faltan estos coeficientes, que serían en la ecuación del PBI, estos, ¿sí? Fíjense, este acompaña al segundo rezago del PBI, menos 0,17, en la ecuación del PBI, ¿sí?
y este acompaña al segundo rezago del consumo en la ecuación de consumo, 0,11, ¿sí? Entonces menos 0,17, 0,11 positivo. Y después en la otra ecuación, la del consumo, el que acompaña al segundo rezago del PBI, 0,1 lo podemos redondear, ¿sí? ¿Mm? Y 0, menos 0,16, ¿sí? 0,1 y menos 0,16, ¿sí? Ahí está. Bueno, esto sería la forma reducida del modelo, ¿sí? Esto lo que nos pide justamente este ejercicio es practicar un poco la lectura de las salidas, ¿sí? De reestudio. Eh, Cosa que sepamos qué es cada cosa, ¿sí? Que está ahí en esa salida, ¿sí? Y podamos interpretar la estimación, sí, del modelo VAR si lo necesitáramos. Vamos a bajar esto un poquito. Estamos. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Ok, genial. Inciso C, nos pide plantear el modelo estructural en forma teórica, ¿sí? Indica qué coeficiente restringiría para identificarlo, ¿sí? Entonces, y lo que nos aclara, aunque ya lo había aclarado al principio, en principio, ¿sí? Bueno, esto no, ¿sí? Vamos a usar el método de Cholesky y barra Sims, ¿sí? Y considere que desea estimarse la influencia del producto en el consumo, que esto sí ya nos lo había dicho al principio, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo acá es, mira, el consumo va a tener que ser la causalmente previa, ¿sí? Porque lo que queremos estudiar es, digamos, en qué medida, o darle como una lógica de función de consumo a este modelo AR, ¿sí? En qué medida el consumo mueve, perdón, el producto mueve al consumo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a proponer, ahora hay que escribir la forma estructural de esto, ¿no? Entonces, vamos a proponer una matriz que va a ser la matriz que llamamos B, ¿sí? Esto va a ser la matriz B, que va a multiplicar justamente a la diferencia del logaritmo natural del PBI, T, diferencia del logaritmo natural del consumo. ¿Mm? Va a tener una serie de coeficientes de la forma eh, estructural, constantes, perdón, de la forma estructural, eh, que esto creo que habíamos usado esta notación, si no recuerdo mal, B10, B20, ¿sí? Y esto era el vector B0, ¿sí? Creo que habíamos usado esa notación. Esto es de vuelta el vector I, ¿sí? De vuelta, se los aclaro para que lo asocien con la notación de la clase teórica, ¿sí? Y acá tendríamos coeficientes de la forma estructural, ¿sí? Coeficientes estructurales que multiplican a los rezagos, ¿sí? De las variables. Y acá vamos a tener una matriz de coeficientes de la forma estructural que multiplican a la diferencia del logaritmo natural del PBI, T-1, ¿sí? Y a la diferencia del logaritmo natural del consumo en T-1, ¿sí? Y después esto tiene que seguir porque esto es un modelo BAR2, ¿sí? Tendremos otro término más, ¿sí? Forma estructural. Ahora escribimos los coeficientes, ¿sí? Y acá segundos rezagos de PBI. T-2. Epsilon 1T, epsilon 2T. Sí, de vuelta uso supraíndice acá. Estos son los errores de la forma estructural. Esto era el vector epsilon T. Esto era el vector de I en T-1. Y esto creo que no estaba en la clase teórica porque habíamos visto un var 1, pero sería el vector de I en T-2. ¿Sí? Y estos coeficientes creo que los habíamos anotado con la letra C, si no recuerdo mal, serían C11,1,
2,1. Creo que habíamos usado una notación así, si no me corrigen. ¿Sí? Coma 2, C, 2, coma 2, C21,2, C22,2. ¿Sí? ¿Mm? Y esta es la matriz que hay que restringir. Entonces, como nos piden que el PBI sea causalmente previa, si obviamente esto va a tener 1 sobre la diagonal principal desde ya, y esto va a tener que ser igual a 0. O sea, que las variables están ordenadas de manera correcta como las escribimos, ¿sí? En el modelo VAR, ¿sí? Y esto será un B 2,1, que lo llamamos, ¿sí? Un B21. Este coeficiente sí se va a estimar, ¿sí? Este está acá, ¿sí? Va a tomar algún valor distinto de 0, ¿sí? Y mide la influencia contemporánea del PBI en el consumo. Pero el coeficiente que mide la influencia en forma contemporánea del consumo sobre el PBI, que es este de acá, lo restringimos a 0, ¿sí? Entonces, como que el PBI es causalmente previo, ¿sí? Al consumo, ¿sí? Ok. Esta es la estrategia de identificación que hay que proponer, ¿sí? De esta manera hay que escribir el modelo estructural con esta estrategia de identificación, ¿sí? Una cosita nada más acá arriba, ¿sí? Esto, para también que lo relacionen con la notación de la clase teórica, esto sería, perdón, vamos a usar el rojo acá, esto sería phi 1,12, esto phi 1,22, esto phi 2,1,2, y esto sería, sí, incluyendo al negativo, ¿no? Phi 22,2, ¿sí? Eso me he olvidado, ¿sí? ¿Qué más me olvidé acá? Esto es el E mayúscula, que era el vector de errores de la forma reducida, ¿sí? Esto de acá lo llamamos eh, C1, ¿sí? Y esperen que bajo. Y esto que está acá lo llamamos esta matriz C2, si no recuerdo mal, ¿sí? ¿Sí? Ok, creo que eso es todo, ¿sí? ¿Se entendió cómo se hace la estrategia de identificación? No sé si ahí alguien escribió, perdón, pues me está apareciendo acá algo. No, creo que no. Ok. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, esta es la resolución del ejercicio 2. ¿Sí? Ejercicio de examen. Bueno, creo que no hay dudas. Entonces, sigamos. ¿Sí? Lo otro que vamos a hacer es el ejercicio 3. ¿Sí? Eh, ¿Mm? Este ejercicio. Ahora, perdón, aparte no lo saqué al principio, yo tenía el ejemplo que les comenté ayer preparado, pero bueno, me pareció que cuando dije de hacer el ejemplo, mi percepción fue que no querían hacer el ejemplo, querían ver la práctica, entonces por eso estoy resolviendo 2 ejercicios de la práctica, ¿sí? Este ejercicio utiliza datos del PBI de Estados Unidos y de la oferta nominal, ¿sí? Es PBI nominal, ¿sí? O sea, PBI, lo que en cuentas nacionales llamarían PBI corrientes, creo, ¿sí? No a precios constantes, sino a precios corrientes, ¿sí? Y oferta monetaria, obviamente, también nominal, sí, no son saldos reales, ¿sí? Sino que es la cantidad de dinero de Estados Unidos, ¿sí? Y se va a trabajar con las series logaritmadas también acá, ¿sí? Pero acá, bueno, vamos a trabajar en RStudio, ¿sí? Esta base, si quieren reproducir este ejercicio
en sus PCs, se la tienen que bajar, digamos, si hacen doble clic, la pueden abrir, lo único que se tienen que bajar el archivo, ¿no? El Word, eh, digamos, desde el drive del sitio de Classroom, ¿sí? Y bueno, si hacen doble clic, les va a abrir un archivo de Excel y eso lo pueden guardar en su máquina donde quieran, ¿sí? Y con los códigos que les muestro ahora eh, lo van a poder ir siguiendo paso a paso, ¿sí? Lo que nos pide primero es estimar un modelo VAR, con los variables logaritmo natural del PBI y logaritmo natural de M2, ¿sí? Con intercepto y tendencia determinística, ¿sí? Bueno, acá no nos piden hacer inspección gráfica de las series, nada, nos dan la orden, ¿sí? O sea que lo hacemos, ¿sí? Y nos pide determinar el modelo VAR mediante los criterios de información, el orden del modelo VAR con los criterios de información. Entonces, acá tengo el código del ejercicio 3, ¿sí? Ejercicio 3. Lo primero que hacemos antes de ir al inciso A, lo que nos pide el inciso A es seteo el directorio de trabajo, me importo los datos con una librería, ¿sí? Que usamos habitualmente, read Excel, ¿sí? Yo lo tengo justamente el archivo en este directorio de trabajo que está acá. ¿Mm? Y bueno, lo que voy a hacer es convertir estos datos, ¿sí? Pues fíjense, estos datos son el PBI y M2, ¿sí? La cantidad de dinero medida por M2, el agregado monetario M2. Entonces lo que voy a hacer es aplicar el logaritmo natural, ¿sí? A las columnas 2 y 3 de este elemento, porque fíjense que en la 1, perdón, esto lo cerré, en la 1 tienen el trimestre, ¿sí? Esto, digamos, no va a ser una variable, ¿sí? Simplemente nos va a marcar el periodo. Eh, y además a esos logaritmos de esas dos columnas los vamos a transformar en serie de tiempos y con la función TS, que arranca en enero, perdón, enero no, el primer trimestre de 1959, acá estoy indicando que son trimestres a poner frecuencia 4, ¿sí? Entonces, ejecutamos esto, nos crea el elemento datos 2, que es time series, ¿sí? Es un elemento de serie de tiempo. Acá está, si lo quieren chusmear, ¿sí? ¿Ven? Y acá respondemos el inciso A, ¿sí? Nos pide, vamos a llamar a la librería vars, ¿sí? Y nos dice, bueno, tenemos que agarrar los elementos que están en datos 2, ¿sí? Esas dos variables y estimar, en realidad hacer como una selección de rezagos, ¿sí? Yo puse una cantidad máxima de rezagos de 8, son 2 años de datos, me pareció que era razonable. Acá no me acuerdo si lo decía esto, ¿sí? No, bueno, yo puse 8, ¿sí? Si alguien quiere probar con otra cantidad de rezagos puede, ¿sí? Cantidad de rezagos máxima sería esto, ¿sí? Y type both. Acá el type both era que tiene constante y tendencia, ¿sí? ¿Ok? Las dos cosas. Ejecutamos esto, acá está la salida, ¿sí? Los valores de criterios de Alcalque, Hanan Quinn, Schwartz, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos lo que nos sugieren, ¿sí? Máximo 2 rezagos, ¿sí? Para todos. ¿Mm? ¿Mm? Eh, entonces, bueno, estimamos el modelo VAR con las variables que están en datos 2, P igual a 2, ¿sí? Y que tenga constante y tendencia, ¿sí? Porque es lo que nos pide el enunciado, ¿sí? Y ahí está. Fíjense, acá tenemos una salida parecida a la que vimos recién en el ejercicio 2, ¿sí? ¿Sí? Estos son los coeficientes y esto es la ecuación del producto, ¿sí? Del logaritmo natural del producto no sería, y el logaritmo natural de M2, ¿sí? Y este es el coeficiente que multiplica al rezago un periodo hacia atrás del logaritmo natural del producto, ¿sí? En la ecuación del producto, qué sé yo. Esto sería el coeficiente que multiplica al segundo rezago del producto, ¿sí? En realidad, de vuelta, el logaritmo natural del producto, en la ecuación de M2, ¿sí? O sea, la cantidad de dinero ahora, ¿sí? Bueno, y así de vuelta sucesivamente con cada uno de estos coeficientes. Acá tienen la constante de cada una de las ecuaciones, perdón, acá, ¿sí? Esta es la constante, y acá. Y este es el término de tendencia, ¿sí? Estos son los coeficientes que acompañan al término de tendencia, ¿sí? Medio raro que esté negativo, ¿sí? Bueno, creo que el PBI nominal tenga una tendencia negativa, pero bueno, ahora después van a ver que el ejercicio propone modificar este modelo, ¿sí? Un poquito. ¿Mm?
Bueno, con esto hemos respondido este inciso, si no nos pide tampoco escribir el modelo VAR, ustedes si lo quieren escribir para practicar, escríbanlo, digamos, ¿no? Pero no nos pide escribirlo ni nada como antes, ¿sí? Nos pide estimarlo en el RStudio, bueno, y, mirar la salida, ¿sí? En el inciso B, fíjense, acá está, nos pide las raíces características del modelo VAR estimado, ¿sí? Y nos dice que nos fijemos si podemos cuestionar algo acerca del modelo estimado a partir de las raíces, obviamente, que es lo que nos está pidiendo obtener, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a hacer un summary de VAR 2, ¿sí? ¿Mm? Fíjense que acá las regresiones les aparecen como estaban ayer, ¿sí? Vamos a agrandar esto, ¿sí? Y acá tenían las raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué es, digamos, lo que podríamos llegar a cuestionar de acá? Sí, bueno, la cercanía de esta raíz a 1, ¿sí? La verdad que no está tan cerca de 1, ¿sí? Da 0,95 casi, ¿sí? Eh, Tampoco es que da 0,99, ¿sí? Pero bueno, nos da 0,95, que es cerca de 1, y aparte sabemos que estamos trabajando con PBI nominal y M2. Sí, son variables nominales, por ahí podríamos tener alguna sospecha, ¿sí? De que si tenemos una raíz cercana a 1, tal vez este modelo VAR no lo tendríamos que haber estimado con las series eh, en niveles, sino haberlas diferenciado, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer esto para verificar si esta hipótesis, o sea, verificar de manera un poquito más formal esta hipótesis, hacer las pruebas de raíz unitaria, ¿sí? Sobre las series, ¿sí? Sobre el logaritmo actual de PBI y el logaritmo actual de M2, ¿sí? El ejercicio no lo pide, ¿sí? Nos pide esto, ¿sí? S- Este, se los dejo a ustedes para que practiquen raíz unitaria, si quieren, ¿sí? A ver qué les da, ¿sí? En principio vamos a seguir con lo que pide el enunciado, que en el siguiente punto básicamente nos pide ya diferenciar las series, ¿sí? Basados en este indicio, porque esto es un indicio, fíjense, no hemos testeamos que las series son no estacionarias, ¿sí? Entonces, el siguiente inciso, el C, nos pide estimar el modelo con las diferencias primeras de las variables, ¿sí? ¿Mm? Entonces, dado que ahora se trabaja con la serie diferenciada, esto es relevante, ¿sí? Generalmente cuando se estiman modelos VAR, ¿sí? Con series no estacionarias, lo que más bien se estila hacer, ¿sí? Lo que más bien se estila hacer es, digamos, se puede definir el orden del modelo VAR con las series diferenciadas, pero muchas veces como uno por ahí primero parte del modelo con las series originales, ¿sí? Eh, lo que se hace es, si yo ya ejecuté, digamos, ¿sí? Eh, la selección de rezagos para el modelo VAR con las series originales, es definir la cantidad de rezagos reduciendo uno lo que me dio el código, ¿sí? Con las series originales, ¿sí? Entonces, si yo estimé el modelo VAR con las series originales sin diferenciar y me dijo dos rezagos, ¿sí? Si yo diferencio las series, ¿sí? Si yo reexpreso ese modelo VAR con las series diferenciadas, a lo que voy a llegar es un modelo VAR 1, ¿sí? Básicamente, al diferenciar las series, pierdo un rezago. Esa sería la lógica, ¿sí? Esto se hace mucho, sí se hace mucho, y sobre todo cuando uno trabaja con modelos Beck, la cantidad de rezagos se define con las variables originales, no con las series diferenciadas, ¿sí? Este es más bien el estándar, ¿sí? Que agarrar y tratar de estimar el modelo VAR digamos, o definir el orden de integración con las series diferenciadas, sino diferenciarlas con, perdón, definir el orden del modelo VAR con las series originales, me va a dar una cantidad, no sé, por ejemplo, como en este caso 2, y si tengo que trabajar con las series diferenciadas, le reduzco en 1, ¿sí? El orden al modelo VAR, ¿sí? Entonces quedaríamos con VAR 1 en este ejemplo, ¿sí? ¿Mm? Y acá nos dice, importante, no se olvide remover la tendencia determinística, porque si dijimos que las series originales tenían tendencia lineal, ¿sí? Y las diferenciamos ahora, entonces la tendencia lineal desaparece, ¿sí? Se convierte en una constante, ¿sí? No es que desaparece, ¿sí? Se cancela. Recuerden que tienen la intuición de eso y la matemática de eso en las slides de la primera clase de esta segunda parte de la materia, ¿sí?
Bueno, y nos pide escribir el modelo reducido en forma matricial. Acá sí yo me voy a ayudar con la resolución, si después, ahora lo vemos, ¿sí? Para no tener que gastar tanto tiempo en la escritura del modelo, ¿sí? Bueno, el pasaje del modelo a, entre comillas, papel y lápiz, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es crear ahora un nuevo elemento de serie de tiempo, vamos a llamar datos 3 porque venimos con datos, datos 2, bueno, el siguiente vamos a ponerle datos 3 que tenga la diferencia del logaritmo natural de las dos series que tenemos en el elemento datos, ¿sí? GNP y M2, ¿sí? GNP, recuerden que es Producto Bruto en inglés, ¿sí? Gross National Product. Como estoy diferenciando las series, ahora voy a perder una observación. Entonces parto del segundo trimestre de 1959, ¿sí? Porque la diferencia para el primer periodo, el RStudio no lo va a poder calcular, ¿sí? Porque no tiene el dato anterior. Siguen siendo series trimestrales y bueno, con esto le asigno los nombres, ¿sí? Le asigno los nombres correspondientes que son dlog GNP y dlog M2, ¿sí? Corro, fíjense, acá está el elemento datos 3, ¿sí? Y vamos a estimar un modelo var 1, le puse un D var 1, en el sentido de la D es porque las series están diferenciadas, digamos, ¿sí? De vuelta el nombre es arbitrario acá, lo estimo con el modelo, perdón, con el elemento datos 3 y P igual a 1. Por default, la función var estima solo con constante, entonces el argumento type que había puesto antes, no hace falta que lo ponga acá. Si lo quieren poner, lo pueden poner, pero sería no superfluo, sí, sino que implícitamente ya va a estar con constante si no lo ponen, ¿sí? ¿Mm? Bueno, este es el modelo estimado, ¿sí? Fíjense. Ahora tiene constante, ¿sí? No tiene tendencia, ¿sí? En cada ecuación, constante. Y tiene obviamente un solo rezago de cada variable en cada ecuación, ¿sí? Bueno, esto es lo que hay que escribir, ¿sí? Esto es lo que hay que escribir. Fíjense, les quedaría, eh, déjenme ir, esto era inciso C, ¿sí? Acá está. Les quedaría así, fíjense. La primera constante, la de la ecuación del PBI, 0.0067, 0.0073, ¿sí? Sería esta y esta, ¿sí? Esta es la de la ecuación del producto y esta de acá es la de la ecuación de la cantidad de dinero. Si déjenme maximizar esto, creo que va a quedar mejor. Y después el coeficiente que acompaña el rezago del producto, de la diferencia logarítmica del producto, ¿sí? Ahorro un poco de palabras, y el rezago de la cantidad de dinero, ¿sí? 0.1226 probablemente y 0.5575, ¿sí? Son estos que están acá. ¿Mm? Y multiplican respectivamente al producto rezado un periodo y a la cantidad de dinero rezado un periodo, ¿sí? Y menos 0.1405 y 0.7762, ¿sí? Van a multiplicar al PBI rezado un periodo y a la cantidad de dinero rezado un periodo, ¿sí? En la ecuación de la cantidad de dinero, ¿sí? Bueno, esto está acá, ¿sí? Estos dos coeficientes, ¿sí? Bueno, y esto obviamente tiene una serie de residuos, ¿sí? E1, E1t y E2t que están acá, ¿sí? ¿Mm? Este es el vector de variables rezagadas, este es el vector de variables contemporáneas, ¿sí? Bueno, esto es lo que les pide el inciso, interpretar la salida, ¿sí? En este caso. Bueno, lo que nos pide a continuación ya es un poquito más complejo, ¿sí? Un poquito más interesante, el ejercicio, ¿sí? Que es verificar si se cumplen los supuestos de normalidad, homocedasticidad y ausencia de autocorrelación, ¿sí? Esto ayer lo vimos, ¿sí? Esto ayer lo vimos. ¿Mm? Vamos a aprovechar ahora para ver qué pruebas podemos usar para testear normalidad, homocedasticidad, ¿mm? En este contexto, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, que no siempre las cosas dan bien, ¿sí? Para la prueba de normalidad podemos usar esta función, forman todas partes del paquete varas, ¿sí? Que estamos usando, ¿sí? Normality.test, ¿sí? Que si lo ejecutamos lo que nos hace es una prueba multivariada sobre los errores del modelo, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Es una generalización de la prueba de Jarque-Vera, una cosa así, ¿sí? Y fíjense, nos pide utilizar el enunciado
p-value de 0.01. Digamos, no sé por qué, para complicarlo un poco, digamos, ¿sí? Eh, y fíjense, esto sería la prueba, ¿sí? Esta primera salida es como, ven que dice JB test, el Harkevera test multivariado, ¿sí? El p-value, fíjense que nos da 0.03, ¿sí? Entonces, básicamente, con un alfa de 0.01, esto es mayor, no rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Y la hipótesis nula de esta prueba, ¿sí? Como se las escribí, perdón, no, acá lo tienen, ¿sí? Implica normalidad de los errores. La alternativa, no normalidad de los errores. Igual que la prueba de Harkevera de la primera parte de la materia, ¿sí? Entonces, con un alfa de 0.01 no rechazamos hipótesis nula. Conclusión, podemos trabajar bajo el supuesto de normalidad de los errores con este modelo, ¿sí? Para ese nivel de significatividad, si hubiéramos puesto 0.05, ya no, ¿sí? ¿Mm? Acá lo interesante de estas pruebas multivariadas es que nos descomponen también eh, la prueba en asimetría y kurtosis, ¿sí? O sea, como que podemos testear el valor del coeficiente de asimetría y de la kurtosis por separado, que en este caso sí están los dos con un p-value por encima de 0.05, ¿sí? Entonces, lo que estaría testeando es si el coeficiente de asimetría es igual a 3 o, perdón, es igual a 3, es igual a 0 o distinto de 0, ¿sí? Y si el coeficiente de kurtosis es igual a 3 o distinto de 3, básicamente testean eso, ¿sí? ¿Mm? Y son conjuntos, ¿sí? Porque fíjense, es como que está testeando simultáneamente, en forma conjunta, para los dos errores, ¿sí? Que tenemos en este sistema, ¿sí? Porque fíjense que tenemos dos series de errores acá, ¿sí? ¿Se puede ejecutar esta prueba para cada término error por separado? Sí, es un argumento de esta función de normalidad, ¿sí? Que es un argumento que hay que poner como false, ¿sí? Fíjense, acá lo tienen. ¿Mm? ¿Sí? Acá les aparece. Es este argumento, multivariate only, le ponen false y les va a aparecer algo más en la salida, que son las pruebas univariadas sobre el error de cada ecuación, ¿sí? Creo que en este caso daba bien el de la ecuación del PBI, mal el de la cantidad de dinero, me parece. Bueno, fíjense ustedes si quieren, ¿sí? Em, También nos pedía testear heteroelasticidad, ¿sí? Acá la función que yo encontré es esta función. Si nosotros no vimos pruebas Arch en la primera parte de la materia, ¿sí? Entonces, de vuelta, muy sucintamente y muy nocionísticamente, ¿qué es lo que testea esta prueba? Homoceasticidad bajo la hipótesis nula y heteroceasticidad bajo la alternativa, ¿sí? Fíjense de vuelta acá, obviamente los planteos de las pruebas, lo que hacen por detrás es un poquito más complejo, ya de estar trabajando con sistema de ecuación, entonces lo damos de manera mucho más de vuelta, creo que la palabra sería nocionística, ¿sí? Eh, Esto es lo que testea, ¿sí? Y a ver, en las pruebas Arch uno también tiene que incluir como algún orden, ¿sí? Como en las pruebas de autocorrelación, ¿sí? Una cosa así. Eh, Básicamente porque lo que testean son si la varianza, si de los errores tiene alguna estructura de dependencia respecto, o sea, si los errores al cuadrado tienen alguna estructura de dependencia respecto a valores rezagados, una cosa así de errores al cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poner un lag a esto, ¿sí? Básicamente, eh, porque el orden del modelo bar que estimamos era uno, ¿sí? Y vamos a ver que, bueno, acá tenemos un problema. Si ejecutamos la prueba, ¿sí? Este sería el estadístico empírico, que es un estadístico con distribución chi cuadrado, ¿sí? Y este es el p-value, ¿sí? 0.005 casi, ¿sí? Que es menor a 0.01, con lo cual podemos concluir que estas regresiones tienen un problema de heteroceasticidad, ¿sí? Pues rechazamos la hipótesis nula. ¿Mm? Como acá les dejo en este código, que después se los comparto en la publicación de esta clase, bueno, acá habría que aplicar alguna medida remedial, ¿sí? Hay que estudiar un poco cuál es el problema. No nos lo pide el ejercicio, no lo vamos a hacer, ¿sí? Hay algún ejercicio donde se tiene que trabajar estos temas, creo, ¿sí? Después, cuando les comparta la resolución, lo van a poder ver de ahí, y cualquier duda me preguntan, ¿sí? Pero
Básicamente acá, o sea, acá obviamente el tema de mínimos cuadrados ponderados o mínimos cuadrados generalizados, ¿sí? No iríamos por ese lado, lo que habría que estudiar un poquito es si hay outliers, ¿sí? Más que nada. Y eventualmente modelar esos outliers con variable dicotómica que están en valor uno en el periodo en que ocurre el outlier, ¿sí? Y cero en el resto, ¿sí? Eh, de vuelta, no es excede al alcance del ejercicio, si lo dejamos, si a alguno le interesa chusmear este tema más en detalle, lo puede hacer por su cuenta, ¿sí? Pero lo que concluimos es que esto tiene un problema de heterocedasticidad, ¿sí? Y eso tiene las consecuencias que tiene también el modelo de regresión, ¿sí? La eficiencia de los estimadores, ¿sí? Eh, o la ineficiencia, tenemos que decir, no la no eficiencia de los estimadores, ¿sí? Bueno, y esta sí, la vimos ayer, ¿sí? Era la prueba de correlación serial, que es una generalización de la prueba de Breusch-Godfrey, ¿sí? La vamos a ejecutar hasta el orden 8. También esto medio lo hice porque eh, acá originalmente yo había testeado, digamos, perdón, testeado, no había seleccionado los rezagos considerando hasta un orden 8, entonces le puse el mismo criterio como para ser consistente, ¿sí? Si lo quieren extender más, lo pueden hacer, ¿sí? No hay problema, creo que ayer lo habíamos hecho hasta 12 con las tasas de interés. Eh, pero bueno, acá también tengan en cuenta que no tenemos tantas observaciones como teníamos ayer en las muestras en la muestra con tasas de interés que habíamos usado, ¿sí? Es bastante más corta digamos, la muestra, ¿sí? Bueno, y esto de vuelta, con este loop for, lo que hace es ejecutar esta prueba para autocorrelación hasta el orden 1, hasta autocorrelación al orden 2, hasta autocorrelación al orden 3, ¿sí? Entonces va ejecutando así hasta autocorrelación de orden 8, ¿sí? Entonces, estas son las hipótesis nula y alternativa, ¿sí? De estas pruebas. ¿Mm? Y bueno, fíjense, lo ejecutamos, aparecen acá las salidas, ¿sí? P-value 0.22, 0.22, 0.43, 0.29, 0.46, 59, 0.41, 0.54, 0.53, ¿sí? Todos por encima de 0. Todos por encima de cualquier nivel de significatividad habitualmente utilizado, ¿sí? Entonces, este problema parece que no lo tenemos en este modelo VAR, ¿sí? O sea, de correlación serial. Claramente no habría autocorrelación en los errores, ¿sí? Hasta el orden 8, ¿sí? Que parece de vuelta un orden razonable hasta el cual testear, ¿sí? Eh, sí, yo acá puse con alfa 0.01, pero acá sí nos da para cualquier nivel de significatividad habitualmente utilizado, ¿sí? Entonces no hay evidencia de autocorrelación en los errores, ¿sí? Entonces, moraleja, el único problema que tenemos acá es heterocedasticidad, que habría que investigarlo si lo quisiéramos resolver por este lado, ¿sí? Por el lado, yo le sugeriría de outliers. Eh, y eso tal vez también nos ayude a arreglar un poquito el tema de normalidad que nos daba al 0.01 pero no al 0.05, ¿sí? Probablemente por eso también está pasando eso, ¿sí? En este modelo. ¿Mm? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda sobre estas funciones? Consulta, algo. Súper claro. Buenísimo. Y función de impulso-respuesta, ¿sí? Esto es lo que nos pide, y descomposición de varianza, ¿sí? Que es un poquito lo que ayer leímos más bolilla, ¿sí? Eh, para un horizonte de 5 años, o sea que serían 20 observaciones en este caso, ¿sí? 20 trimestres. Y lo que nos dice es considerando, ¿sí? Considerando que los cambios en el producto nominal tienen un impacto contemporáneo en la cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, fíjense, si lo que vamos a proponer acá es que eh, el producto nominal, ¿sí? Influye de manera contemporánea sobre el dinero, pero el dinero no influye de manera contemporánea sobre el producto nominal. Entonces, la variable que va a ser causalmente previa en esta estrategia de identificación va a ser el dinero, ¿sí? ¿Mm? Perdón,
Perdón, el producto nominal, lo dije mal, sí. La variable a ser causalmente previa es el producto nominal, ¿sí? Va a ser la que va a ir primero en el sistema de ecuaciones. No sé si acá lo tengo escrito esto. A ver si lo escribí. ¿Cómo quedaba? No, no lo escribí, ¿sí? Pero bueno, sería así como está escrito acá en la forma reducida, ¿sí? El producto nominal va primero en la estrategia de identificación, ¿sí? ¿Mm? Entonces, la cantidad de dinero no influye de manera contemporánea sobre el producto, pero el producto sí influye de manera contemporánea sobre la cantidad de dinero. Un poquito para darle una intuición económica a esto, lo que estaríamos pensando es más bien en un sistema VAR, ¿sí? Que así identificado nos permitiría estimar este, más bien de vuelta la influencia del producto en la cantidad de dinero, ¿sí? O sea, sería más bien como una lógica de estimación de demanda de dinero que de estimación de el efecto de la cantidad de dinero sobre el producto, ¿sí? De vuelta, tendría más como una impronta de ese estilo, ¿sí? De estimación de una demanda de dinero, ¿sí? Igual ahora vamos a hablar de esta estrategia de identificación, ¿sí? Ahora haremos alguna consideración, ¿sí? Entonces vamos a tomar el modelo de VAR 1, ¿sí? Y lo vamos a poner como argumento de la función IRF que nos permite obtener función impulso-respuesta y vamos a ir estimando uno a uno y guardándolo en distintos elementos, ¿sí? Las funciones de impulso-respuesta de el producto ante un shock en el producto, del producto ante un shock en la cantidad de dinero, de la cantidad de dinero ante un shock en el producto y de la cantidad de dinero ante un shock en la misma variable, si en la cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, esto queda guardado en cuatro elementos distintos y ahora los vamos a plotear, ¿sí? A graficar. ¿Mm? Corro todo y ahora vemos los gráficos. Este es el primero, si fíjense, sería el, el shock en el producto, digamos, ¿sí? ¿Qué efecto tiene sobre la misma variable? ¿Sí? ¿Ven? Total Impulse Response from the log GNP, ¿sí? ¿Mm? Es un impulso en el producto y acá en el eje vertical vemos a la variable que le estamos impactando, ¿sí? ¿Sí? Que es el producto. De vuelta, estos son diferencias logarítmicas, ¿sí? En realidad, entonces, esto se puede interpretar, digamos, las diferencias logarítmicas, recordarán, como tasas de variación de las variables originales, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, fíjense que un shock en el crecimiento del PBI, lo podemos interpretar así, ¿sí? ¿Sí? Tiene un efecto contemporáneo, básicamente, sobre el PBI. ¿Sí? Es como que si hay un shock sobre el PBI, se agota en el primer periodo. ¿Sí? Fíjense que ya a partir del seguro, o sea, no en el primer periodo, sino en el periodo en que ocurre el shock. Y ya a partir del periodo siguiente, fíjense que el intervalo de confianza incluye al cero. ¿Sí? Entonces es como que pareciera que no hay inercia, ¿sí? En este sentido, del shock en el PBI. Si es como que si hay un shock en el PBI crece durante ese periodo, ¿sí? Tiene una tasa de crecimiento positiva, y después ya en el periodo siguiente, digamos, este shock no tiene más efectos, ¿sí? No es que por el hecho de que hubo un shock positivo en este periodo, ¿sí? En el PBI, que generó un crecimiento, una tasa de crecimiento positiva del PBI, durante los siguientes periodos, bueno, va a haber como una suerte de efecto arrastre, ¿sí? O efecto inercial más que arrastre, ¿sí? De que el PBI crezca durante algunos años. Pareciera que no, ¿sí? Obviamente recuerden que esto es PBI nominal, si no es PBI real, ¿sí? Es PBI nominal. Eh, Segundo gráfico sería el efecto de un shock en la cantidad de dinero, ¿sí? Sobre la tasa de crecimiento del PBI. En el primer periodo no tiene efecto. Esto es por la estrategia de identificación que elegimos, ¿sí? A partir del periodo siguiente, ¿qué es lo que pasa? Empieza a crecer el producto, ¿sí? Empieza a crecer el producto. O sea, crece la cantidad de dinero, ¿sí? Crece la cantidad de dinero, crece el producto. ¿Mm? Y crece más o menos, o sea, eh, digamos, tenemos tasas de crecimiento positivas en el producto hasta, no sé, por acá más o menos, ¿qué será? 6 o 7 periodos después del shock, más o menos, ¿sí? Recuerden que el uno acá es el periodo cero, ¿sí? Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7 serían, no sé, más o menos, si en realidad 5, sí, 6 barra 7, sí, a lo sumo, periodos después del shock, ¿sí? A partir de ahí, fíjense, el intervalo de confianza, ven que acá ya se ve por debajo del cero, ¿sí? Entonces, ya la tasa de crecimiento del producto dejaría de ser estadísticamente significativa, ¿sí?
Bueno, de acá yo les comenté esto, sí, yo acá estamos en econometría, miro los intervalos de confianza de la función de impulso-respuesta para decir si la reacción en, digamos, tantos periodos después es significativa o no. De vuelta, muchos papers se los van a cruzar, que se van a cruzar no miran esto, ¿sí? Sobre todo papers más viejos, pero hoy en día también a veces ocurren los papers. De vuelta, acá estamos en econometría, nos tenemos que poner puritanos con esto, porque si no, sí, este, eh, digamos, si no, esto deja de ser econometría, ¿sí? Después de vuelta, lo que hagan otras personas en trabajo aplicado, bueno, sí, en todo caso estará sujeto a críticas, ¿sí? No sé si está mal o bien, estará sujeto a críticas, ¿sí? Eh, Esto ya lo vimos, ¿sí? El tercer gráfico, fíjense, nos da la respuesta de la cantidad de dinero ante un shock en el PBI. Esto, fíjense que no es cero, pero ya desde el primer periodo no es estadísticamente significativo, ¿sí? La respuesta de la cantidad de dinero a un shock en el PBI. Que fíjense que es algo que no pasa en el otro efecto cruzado, ¿sí? Fíjense, que es este de acá. Este es el shock en el PBI, cómo influye en la cantidad de dinero. Y este es el shock en la cantidad de dinero, cómo influye en el PBI. Fíjense que básicamente cuando hay un shock en el PBI, la cantidad de dinero no varía de manera significativa, ¿sí? Ni en el periodo contemporáneo ni en los periodos siguientes, ¿sí? Y cuando hay un shock en la cantidad de dinero, el PBI no varía en el primer periodo, porque nosotros lo forzamos así en la estrategia de identificación, pero en los periodos siguientes sí varía, ¿sí? Moraleja de esto, para mí, ¿sí? Para mí, consideración propia, está sujeto a debate, ¿sí? Si lo quieren cuestionar, esta estrategia de identificación no es muy válida, ¿sí? Puede venir dada por el objetivo de investigación, sí que queríamos investigar más bien la demanda de dinero, ¿sí? Pero lo que estamos viendo acá es que lo que yo les comenté el otro día, que con la estrategia de identificación, sí, estamos forzando cosas, pero tampoco podemos tapar el sol con las manos, ¿sí? ¿Mm? Por más que forzamos que la cantidad de dinero no tenga influencia contemporánea en el PBI, después, digamos, la retroalimentación, ¿sí? De la cantidad de dinero al PBI aparece en periodos siguientes, ¿sí? Y no ocurre lo mismo, ¿sí? Por más que forzamos que esto sea distinto de cero, ¿sí? Cuando hay un shock en el PBI, ¿sí? No ocurre lo mismo con el efecto en la cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, eh, si ustedes me preguntan a mí, digamos, si acá no hay alguna cuestión de tema que queremos investigar, de que, no sé, queremos investigar la demanda de dinero, ¿sí? O algo por el estilo, yo propondría una estrategia de identificación inversa, ¿sí? Para ver cómo da. Así que en realidad sea la cantidad de dinero la que es causalmente previa, ¿sí? ¿Mm? Y que el producto no tenga efectos contemporáneos sobre la cantidad de dinero, ¿sí? Por lo menos en este contexto, con estas variables, ¿sí? ¿Mm? Eh, probablemente quede un poquito más razonable, ¿sí? Pero bueno, pruébenlo, ¿sí? Si ustedes quieren. ¿Mm? Y vean. Si el ejercicio no lo pide, o sea que no lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Aparte, fíjense, ¿no? A ver si no lo estoy pensando mal. eh, Estoy pensando en un modelo tipo ISLM, sí. Sí, probablemente no lo estemos pensando mal, sí. Pero probablemente si interpretamos esto como de vuelta demanda de dinero, ¿sí? M2 más que oferta o más que, sí, digamos, lo que pone el gobierno, la autoridad monetaria de cantidad de dinero, lo que hace variar, digamos, ¿no? La cantidad de dinero, la autoridad monetaria, y más bien lo pensamos de vuelta como demanda. Bueno, esto uno podría pensar que esto podría resultar un poco esta reacción inconsistente, ¿no? Porque si hay un shock en la demanda de dinero, si por lo menos si lo pensamos como un modelo, en el contexto de un modelo tipo ISLM, ¿sí? Aunque ahí los precios estén fijos, pero bueno, no importa, ¿sí? Debería haber una contracción del PBI, ¿sí? No un incremento, ¿sí? Si esto fuera un shock de demanda de dinero, ¿sí? Este, debería ocurrir una contracción del PBI, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces
los papers, sobre todo con estrategias de identificación que no utilicen Cholesky, se hace a veces. ¿Sí? Es como que a los shocks se le dan interpretaciones de ese tipo. ¿Sí? Por ahí no se pone como un shock, che, de la cantidad de dinero, ¿sí? Con la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, sino se da una interpretación. Bueno, esto es un shock de oferta de dinero, o esto es un shock de demanda de dinero, ¿sí? Por ahí un shock sobre, qué sé yo, la tasa de desempleo o sobre el producto inclusive, por ahí se interpreta como un shock en la productividad o un shock tecnológico, una cosa por el estilo, ¿sí? Un shock de los que sería tipo shock de oferta, ¿sí? Nico, Eso te hago se lo una van a cruzar consulta. mucho, ¿sí? Sí, decime. ¿Y ahí no se podría agregar la tasa de interés para ver si sube? Sí, obvio, obvio, sí. Eso justamente, por eso antes le dije, bueno, en este contexto, con estas variables da esto, ¿sí? Este modelo sepan que probablemente tiene alguna variable emitida. Si en general los modelos VAR que tratan de estudiar, sobre todo cuando quieren estudiar las políticas monetarias, se incluyen más variables, ¿sí? De mínima la tasa de interés, sí, tal cual. Sí, sí. Mm. De hecho, bueno, el ejemplo es una lástima, el ejemplo que yo tenía era sobre eso, sí, metiendo tasa de interés, metiendo precios y producto real por separado, e inclusive en algún momento hacíamos un planteo de una estrategia de identificación eh, donde la tasa de interés juega el rol de, eh, mecanismo de transmisión de la política monetaria. Sí, era bastante interesante el ejemplo, sí. Pero bueno, era un poquito más complejo que el que vimos de tasa de interés. Yo por eso di primero el de tasa de interés porque quería primero que les quede claro el tema con ese ejemplo un poquito más simple, sí. Pero bueno, justamente el ejemplo, que igual tiene los códigos, se los compartí en la publicación de la clase de ayer y anteayer, vaya el lunes, los tienen ahí si lo quieren ver, sí. Pero sí, sí, tal cual. Yo incluiría más variables. ¿Sí? Y idealmente separaría, ¿no? En general lo que es, o sea, producto nominal difícilmente se ve de esta manera, sí, generalmente se separan, o sea, se usan como dos variables separadas, ¿no? Precios, y producto real, sí. Producto a precios constantes sería, tal cual. Y hay también ejemplos más complejos, ¿no? Que por ahí le meten otras cosas. ¿Sí? Bueno, fíjense la publicación que les puse ayer, que les compartí un paper, bueno, usan tipo de cambio, no me acuerdo, otras cosas, también meten los modelos, pues para economías emergentes, ¿sí? Ahí obviamente hay que tener también otras consideraciones y por lo menos, y por lo tanto meter otras variables también, ¿no? Este, mm, pero bueno. eh, Creo que más o menos respondí la inquietud, ¿sí? Eh, bueno, lo otro que queda, perdón, hay una función de impulso-respuesta más, ¿sí? Que es el shock, es este, ¿sí? Fíjense, vamos a minimizar esta para no confundirnos. Es el shock de la cantidad de dinero sobre sí mismo. Bueno, fíjense que en la cantidad de dinero sí hay cierto efecto inercial, es como que la cantidad de dinero, ¿sí? Hay un shock, ¿sí? Crece durante un periodo, ¿sí? O sea, digamos, en el periodo contemporáneo en realidad, y en los periodos siguientes como que sigue creciendo, ¿sí? La cantidad de dinero, ¿sí? Por algunos periodos, más o menos hasta 5 o 6 periodos después del shock, ¿sí? Por acá. ¿M? Este, em, sí, acá sí hay de vuelta ese efecto inercial que no veíamos en el shock de producto, ¿sí? En el producto nominal. ¿M? Eh, ok. Y lo otro que está faltando es la descomposición de varianza, ¿sí? Que acá está el código, ¿sí? FEV con el modelo de VAR 1, ¿sí? Que habíamos estimado antes, y también 20 periodos hacia adelante. Y la ploteamos, ¿sí? Acá no le puse el Windows, espérenme, me morfé eso. Acá está, ¿sí? Esta sería la descomposición de varianza, ¿sí? Vamos a maximizarla. ¿M? Bueno, acá lamentablemente por el color, por ahí no se ve muy bien, pero en oscuro sí es el shock sobre el producto, ¿sí? O sobre la diferencia logarítmica del producto. En color más claro, el shock sobre la cantidad de dinero. Acá también lo tienen, ¿sí? Se respetan los colores en ambos gráficos, ¿sí? Y digamos, esto es qué proporción de la varianza de la diferencia logarítmica del producto se explicaba por un shock y por el otro, ¿sí? Eh, Fíjense que la mayor parte de la variedad de productos se explicaba por shocks en el mismo producto, ¿sí? ¿Mm?
Nada, esto contradice un poquito lo que vimos en las funciones de impulso-respuesta, ¿no? Parecía al revés. De vuelta, esto quiere decir que probablemente acá tenemos un tema así o con la identificación eh, o, eh, o por ahí, bueno, con lo que comentaba recién, no me acuerdo quién había hablado, de que por ahí, bueno, acá tenemos un tema de especificación del modelo VAR, nos están faltando variables, ¿sí? Relevantes y todo eso. Pero bueno, fíjense que en realidad la varianza del producto es explicada principalmente por shocks en sí mismo, pero que a medida que aumenta el horizonte, sí, sobre todo en los primeros horizontes, a medida que transcurre el tiempo, la cantidad de dinero empieza a jugar un rol relevante, ¿sí? En explicar la variabilidad de la diferencia logarítmica del producto, ¿sí? En el otro caso no. Si en el otro caso no, fíjense que la proporción de la variabilidad de la diferencia logarítmica de la cantidad de dinero que es explicada por el producto es muy baja. ¿Sí? Fíjense, es la parte oscura acá, independientemente del horizonte. ¿Sí? Bueno, esto también nos habla de vuelta de lo que decíamos antes, ¿no? De la estrategia de identificación. Me parece que esta estrategia de identificación no es la más apropiada. ¿Sí? No, no va, al menos de acuerdo al comportamiento que estamos se está observando en la serie, ¿sí? Porque recuerden que habíamos dicho que el producto era la causalmente previa y al menos por los resultados no parece que fuera tan así, ¿sí? Parece más bien que el dinero tiene más influencia sobre el producto que el producto sobre el dinero, por así decirlo, mal y pronto, ¿no? ¿Mm? Pero bueno. Acá obviamente también, ¿no? Lo que podemos ver es que básicamente la variabilidad del dinero es básicamente explicada en su mayor parte por shocks en sí mismas, ¿sí? Por shocks en la misma variable. Bueno, nada, con esto concluimos el ejercicio 3, ¿sí? Hasta acá era, ¿sí? Nada, les quedan 4 ejercicios más para chumear. Sí, de vuelta hay uno que es medio complejo, yo les recomiendo que lo lean de la resolución que les voy a pasar. Sí, si no recuerdo mal, no, este creo que no era tan complejo, creo que es este, el 5, ¿sí? 5 es bastante complejo, ¿sí? Obviamente no va a haber algo tan complejo en el examen, aparte pues necesitaríamos como, no sé, 3 4 páginas de examen para el enunciado, con todas las salidas que hay acá. Pero aparte lo interesante de este ejercicio, digo, más que nada se los digo eh, eh, por si alguien tiene que usar esto en ese contexto en algún momento, es que está concentrado más que en todo este tema de estudiar la interrelación entre las variables en la predicción, ¿sí? En usar un modelo VAR para predecir la evolución futura de las variables, ¿sí? Entonces, nada, les recomiendo que lo miren, ¿sí? Porque a veces puede estar bueno cuando hay justamente tenemos una serie de variables, no una sola que queremos predecir, y las variables están interrelacionadas entre sí, usar un modelo VAR, ¿sí? Para predecir el futuro, ¿sí? Y fíjese, la función de impulso-respuesta, descomposición de varianza no sirven para eso, ¿sí? ¿Sí? No sirven para eso, no me dan valores futuros de las variables, ¿sí? Lo que tenemos que usar ahí es el modelo reducido, ¿sí? Que es lo que comentamos en la clase del lunes, ¿sí? Y ya con el modelo reducido podemos obtener predicciones. Acá van a ver que no se habla de identificación, nada. De lo único que se va hablando es de chequear supuestos e ir depurando el modelo, metiéndole variables dicotómicas. Y acá van a poder ver lo de las variables dicotómicas, pero van a ver que hacer todo esto en RStudio es medio complejo, ¿sí? Hacerlo en otros softwares, particularmente en Ibius, es mucho más fácil. La verdad que es una pena que Ibius sea un software con licencia, ¿sí? Pero bueno, nada, de vuelta, acá tienen cómo hacerlo en el estudio, van a ver que se empioja un poco, sobre todo con la restricción de algunos rezagos a cero en todas las ecuaciones, ¿sí? Ahí es como que el argumento de la función var, con letras mayúsculas, con la que estimo el modelo var, se vuelve medio engorroso, ¿sí? Pero bueno, nada más, ¿sí? Les comparto las resoluciones de estos ejercicios, ¿sí? Ahora en alguna publicación, ¿sí? Que publico ahora cuando terminemos la clase, ¿sí? El video, no sé, de esta clase no creo que lo llegue a publicar hoy, pues me tengo que salir rajando casi en este momento, pero se los comparto probablemente a la noche o a lo sumo mañana, ¿sí? No sé si quedó alguna duda, algo en el tintero.
que quieran preguntar. Por ahora no, profe, gracias. No, por favor. ¿Nadie más? Bueno, creo que no, sí. Ahí paro la grabación, sí. Bueno, entonces no.